Hace instantes, el intendente Guillermo Montenegro dio una conferencia de prensa con respecto a la situación en nuestra ciudad de Mar del Plata, hoy, viernes 20 de marzo de 2020. Escuchemos al intendente Montenegro. Bueno, buenos días. La verdad quería compartir con ustedes algunas reflexiones después de anoche que el presidente diera a conocer el decreto que establecía cuál era la situación que había generado el coronavirus. Acá me parece que queda absolutamente claro que no podemos salir, que nos tenemos que quedar en nuestras casas, que esta es una responsabilidad que tenemos todos como argentinos y nosotros en especial como bonaerenses. Nosotros desde el Estado municipal vamos a garantizar los servicios públicos esenciales. En eso que haya absoluta tranquilidad. Se está trabajando en un decreto específico desde el día de ayer para poder garantizar todo lo que tiene que ver con recolección de basura, seguridad, emergencia, agua, todo lo que tenga que ver con los servicios públicos esenciales, transporte. Lo que les pido es que nosotros tengamos claro que esta situación no es joda. O sea, que esta situación amerita una responsabilidad de todos los marplatenses de quedarnos en casa, que esto no da lugar a la viveza criolla. Esto no da lugar a que nosotros podamos entender que salgamos 2 o 3 veces por día a decir que hacemos compras, a decir que hacemos un trámite. Esta responsabilidad es de cada uno de nosotros. Hoy, y Mar del Plata lo demostró, que somos un pueblo solidario, y acá no hubo lugar para grieta política de ninguna especie. Todo lo contrario. Todos trabajamos juntos y esto habla de la solidaridad que tiene el pueblo marplatense. Ahora, hoy la solidaridad es quedarse en casa, es no salir, es ser responsables con eso. Tengamos claro que la situación que está viviendo nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país no es joda. Esto tengámoslo bien claro y va a ser la única forma y es lo único que nos está pidiendo no solamente el presidente, sino también desde el gobierno provincial y desde el gobierno municipal. Todos somos responsables. Tenemos que asumir ese compromiso y ese compromiso tenemos que cumplirlo, porque quedó claro cuáles son las consecuencias a nivel mundial de no cumplir ese compromiso. Con lo cual, también le pido a ustedes, que son una parte importante de todo lo que nos está ocurriendo en la comunicación, que nos ayuden explicándole a la gente, a los grupos de riesgo, a los mayores de 65 años, a todos los que entendemos que van a estar más expuestos, que se cuiden, que esa solidaridad hoy tiene que ver con cuidarse, que no hay lugar para atajos. Eso solamente nos pidió el presidente 11 días de quedarnos en casa. Asumámoslo con compromiso, con responsabilidad y demostrando que estamos como pueblo a la altura de las circunstancias. A partir de ahora, lo que ustedes quieran preguntar. Haciendo una pregunta, a ver. Bueno, ayer nosotros somos el gobierno municipal, claramente es un grupo de apoyo a las fuerzas federales y fuerzas provinciales, que lo aclaró específicamente el presidente. Incluso ayer yo personalmente estuve en el retén de la Ruta 2 cuando volvía de La Plata, de la reunión con el gobernador, un rato tanto con la policía bonaerense, con la policía federal y con un grupo de agentes de tránsito del municipio, realizando los controles de ingreso a nuestra ciudad e incluso exigiéndole a personas que no eran residentes en nuestra ciudad que volvieran a sus domicilios. O sea, y haciendo un control también de temperatura. En esto vamos a ser sumamente exigentes, no solamente en los controles, sino en las denuncias ante la justicia federal. Y esto no tiene que ver con una posición personal mía, que sí la hay, y que estoy convencido que es la forma de hacerlo, sino también le exigí a todos los funcionarios del gobierno municipal que están abocados a la tarea de la emergencia, a realizar ese tipo de denuncias para las personas que no cumplan con el decreto que estableció el presidente el día de ayer, y hacer las denuncias ante la justicia federal como corresponde. ¿Cuál es el rol de la policía que tiene asiento en Mar del Plata en la vía pública? Hemos visto relativamente poca presencia policial hasta ahora.
Lo que se está trabajando es en lo que tiene que ver básicamente con el cumplimiento del decreto en los distintos barrios, ¿no? Y la primera etapa realmente para nosotros era muy importante, trabajar en los ingresos a la ciudad, ¿no? Nos parecía que sobre todo quedó muy claro con el decreto del presidente del día de ayer la imposibilidad de la utilización de rutas, ¿no? Y esto, el acceso a nuestra ciudad, nosotros queríamos garantizar la no movilidad de turistas pensando en la movilidad del virus, ¿no? Y esto de tener hoy la posibilidad de generar los controles que se generaron el día de ayer y que van a seguir el día de hoy y el día de mañana, y que también se va a empezar a trabajar muy fuerte en lo que tiene que ver con el espacio público, porque el decreto establece claramente cuáles son lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y la utilización del espacio público está limitado absolutamente para que se mueva la gente que está dentro de las excepciones que establece el mismo decreto. Con lo cual estamos trabajando con la Policía Federal, con la Policía Provincial, con Gendarmería, con Prefectura y también en consonancia con el Juzgado Federal. Intendente, ¿en qué situación quedan los espacios, las cafeterías, por ejemplo, que en función de su decreto tomaron una reglamentación y que hoy, por ejemplo, no están dentro del DNU del presidente, pero están vendiendo café al paso, por ejemplo? ¿Tendrían que realizar alguna modificación? Hoy se está trabajando en el decreto de establecer cada uno de los casos. El delivery dentro del decreto está garantizado, ¿no? Con lo cual hay que ver cuál es lo específico de cada uno de los casos, pero ante la duda es no. O sea, tenemos que ser exigentes. O sea, no podemos estar nuevamente en esto que hablamos, en la viveza criolla. Decir, bueno, este lugarcito me sirve, me alcanza para poder... Digo, no alcanza. A ver, son 11 días. Tengamos claro que después se tomarán otras decisiones, pero el compromiso que nosotros tenemos que asumir como marplatenses es cumplir algo que nos está pidiendo el presidente para cuidarnos a nosotros. O sea, si no estamos a la altura de poder generar esto, es porque no estamos en condiciones de enfrentar una crisis de esta magnitud. Y la verdad que yo no tengo ninguna duda de la responsabilidad y de la solidaridad del pueblo marplatense de entender el momento que estamos viviendo y generar esto de quedarnos en casa, salir poco y entender que las consecuencias de esto, y ya lo hay en nuestro país, es gente que se muere. Intendente, se anunció desde el gobierno nacional que la semana próxima se va a llegar la vacuna para jubilados. Tema vacunas para ¿Cómo van a hacer jubilados, para poderlo campaña de vacunación anticipada? Se está trabajando en un esquema específico de que no una vacunación tradicional que podía llegar a generar mucha gente en un lugar, sino que lo que se va a establecer es con un sistema de turnos muy espaciado, en distintos lugares. No va a haber lugares únicos o 2 o 3 lugares como había habitualmente, sino lo que se está buscando es un esquema de que muy poca gente, de darle la posibilidad de que se vacune todas las personas que sea necesario, pero con un esquema muy controlado en cuanto a la necesidad de no generar traslado a la gente. Probablemente nos acerquemos a lugares determinados en los barrios y de ahí citar con horarios. Todo eso lo está trabajando Viviana Bernabé de la Secretaría de Salud. El parte hoy actualizado Mar del Sí, Plata. como ustedes bien saben, nosotros todos los días a las 4 de la tarde les informamos a ustedes con un parte médico desde la Secretaría de Salud el estado de situación que tenemos en nuestra ciudad. Hoy sigue siendo el de un caso confirmado que se encuentra internado y que no ha tenido relación con otras personas, o sea, no ha tenido contacto con otras personas, y 6 casos sospechosos. Sigue siendo ese el número y estamos trabajando con eso y con más de, yo creo que en este momento deben ser más de 800 personas que están en cuarentena. Intendente, ¿hay alguna información con respecto a la situación del Malbrán? Hoy Mar del Plata sigue dependiendo del Malbrán, pero en las últimas horas la Secretaría de Salud a nivel nacional dijo que podrían hacerse extensivos los test, si se quiere, o los hisopados, para tener resultados más rápidos en provincias y municipios. Sí, una de los lugares probablemente sea el INE, no solamente para Mar del Plata, sino para la región. O sea, esto va, en principio hablaban de que se iba a descentralizar en 8 o 9 puntos del país. Mar del Plata probablemente sea uno, no solamente para Mar del Plata, sino para distintos lugares que lo va a establecer el mismo Ministerio de Salud de Nación, y eso lo que va a hacer en definitiva es acortar el tiempo de tratamiento de la muestra, ¿no? Con lo cual tener el positivo o el negativo previo, lo que nos genera
poder, que lo que dicen todos los especialistas es tener la menor cantidad de camas ocupadas posible durante si es negativo, sobre todo teniendo en cuenta que en poco tiempo puede mezclarse con la gripe común. ¿Sigue siendo indefinido el plazo o el periodo de curva de contagio, lo que hasta ayer no se tenía conocimiento de cuál va a ser su evolución? La verdad que no soy un especialista, pero está claro que todo lo que he hablado tanto con Viviana Bernabé como con el ministro de Salud Nacional, Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, esto es novedoso para todos. O sea, incluso no se sabe si uno se puede volver a contagiar el coronavirus. O sea, y uno no sabe si teniendo gripe puede tener coronavirus. O sea, la verdad que todo esto se está avanzando en el mundo y nosotros estamos... Eran preguntas incluso que salían ayer de la reunión con el gobernador y explicaciones que nos daban los especialistas, que yo ya lo había hablado con Viviana también, pero estamos todos esperando lo que estamos resolviendo en Argentina en cuanto a capacidad de estudiarlo y también lo que está haciendo el mundo. Sí, ayer en la reunión con el gobernador se estableció un monto para los municipios de ayuda específica para salud. Nosotros veníamos trabajando con fondos propios afectados por ahí a otras áreas, al área específica de salud, entendiendo la magnitud de la crisis y declarada la emergencia sanitaria en su momento pedida por mí y votada en el Consejo Deliberante. Y la verdad que lo que sí quedó claro es que acá tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial como el gobierno municipal tienen que trabajar mancomunadamente. O sea, acá no hay ninguna posibilidad para que exista algún tipo de grieta, ¿no? Y creo que acá sí hubo una responsabilidad muy importante de toda la política en nuestra ciudad y de todos los sectores, tanto sectores sindicales como sectores empresariales, de asumir un compromiso muy fuerte con los marplatenses, ¿no? Y esto lo ve uno con la disponibilidad de los sindicatos en cuanto a los hoteles, con la disponibilidad en cuanto a los empresarios a generar algún tipo de ayuda de ser necesario. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con cómo canalizarlo, pero habla de una solidaridad esta que hablábamos y entender que también ser solidario hoy es quedarse en su casa. Intendente, ¿cómo se va a estar trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Social en cuanto a las personas más vulnerables, ya sea comedores, personas en situación de calle? Justo uno de los temas que se hablaba ayer era ese con la ministra de Educación también, que tuvimos estaba en la reunión, que esto de estar a la altura en cuanto a la distribución de la comida en bolsones y cómo se tiene que realizar, hoy no está viendo inconvenientes, salvo en algunos casos puntuales que no estábamos incluidos en Mar del Plata. Hoy por medio de las escuelas se está trabajando muy bien en todo lo que tiene que ver con comedores, tanto en escuelas provinciales como municipales, y desde el Ministerio de Desarrollo Social, tanto de Nación como provincia, están garantizando que eso siga de la misma manera, también en consonancia con la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Hablaba del área de salud, consultarle si bien estamos en una etapa previa de la expansión del virus, teniendo en cuenta que podría llegar a darse una mayor cantidad de contagios, ¿cómo se preparan para atender todos esos casos? La verdad que nosotros, dentro de esta situación, ya en enero la Secretaría de Salud entendió que esta era una situación que podía llegar a nuestro país y empezó a trabajar en consecuencia. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud municipal, provincial, nacional y privado está trabajando mancomunadamente para determinar cuáles son las mayores exigencias o el momento, cuáles son, que eso sí que es lo que no se sabe, cómo va a ser la curva, ¿no? Si la curva es lo más lenta posible, el sistema va a estar en condiciones, y si esto acelera puede colapsar, con lo cual todo esto que estamos trabajando y que el presidente lo dejó bien claro en el decreto de ayer tiene que ver con esto, ¿no? Lograr el amesatamiento del contagio para que el sistema de salud esté en condiciones de poder generar la respuesta. Una más. A ver, el que desobedece está cometiendo delito. O sea, esto tengámoslo claro. Esto al margen de no entender que esto no es joda, ¿no? De que esto es algo serio de verdad
y que tenemos que quedarnos en nuestra casa, el que no lo cumple está cometiendo delito. O sea que es posible que esa persona sea detenida y puesta a disposición de la justicia. Es lo que va a ocurrir. Incluso ayer hubo un comunicado de los jueces federales explicando de cómo iban a trabajar en los distintos turnos para garantizar el cumplimiento del decreto del presidente. Esto fue El Centésimo Mono. El Centésimo Mono. Con Patricia Silva, periodista y geobióloga. Para recibir gratis nuestros boletines digitales, suscríbete en www.geobiologiamardelplata.com.ar. Escribinos a geobiología.mdp@gmail.com.